La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Piuco y Barinas, Carolina del Norte. Hermanos, hemos estado hablando ya hace algunos domingos atrás de un tema candente y es precisamente el tema de lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania. Pero mi hijo Lucas, me pregunta: papá, ¿de qué vas a predicar mañana? Y yo le digo por adelantado lo que iba a predicar. Le dije: voy a predicar acerca del galope del caballo negro. He predicado acerca del galope del caballo pálido, el galope del caballo rojo, y hoy día voy a entrar en algunos detalles del caballo negro, lo cual nos habla Apocalipsis. Pero sobre todas las cosas le mencionaba a mi hijo, por adelantado, de que este tema me sorprendió a mí mismo, porque hasta este momento no se ve tan claro todo esto, pero se va a ver. Y me sorprendió a lo sumo por lo que ustedes van a ver en unos minutos o escuchar en unos minutos. Porque todo esto está escrito en la palabra de Dios. Pero cuando comienza a manifestarse, uno cae en sí y dice: ¿verdad que está escrito ahí? Ahí es cuando uno recién se da cuenta de que la profecía se está cumpliendo en sus mismas narices, ante sus ojos y ante el mundo. Y mucha gente está totalmente enceguecida y todavía no se da ni cuenta de lo que está pasando. Cuando tomé este tema y comencé entonces a hacer o rellenar la predicación, el sermón, dije: wow, sorprendente cómo la palabra de Dios no puede fallar. Y leeríamos entonces, si me acompañan, Apocalipsis capítulo 6, del 5 al 6. Preste atención y escuche bien lo que la palabra nos dice en el día de hoy. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Oremos. Padre mío, ante tu presencia una vez más nos presentamos. Sé tú quien nos hablas a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero que ustedes tomen en cuenta, primeramente, 2 palabras que están escritas allí enfrente de usted. La primera es el caballo negro. Y la segunda es que ese caballo negro venía montado con alguien que tenía una balanza. Cuando entendemos lo que es el caballo negro y la balanza, lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando hablamos de caballo negro, se nos explica de que tiene un simbolismo. La negrura significa luto. Cuando se habla de luto, se habla de muerte. Este es uno de los caballos que va a galopar simbólicamente en el mundo y va a ir galopando y llevando lo que tiene que llevar. En este caso, luto, pero también mortandad. Y la palabra mortandad no es necesariamente muerte, pero es pandemias. Es epidemias
lo cual ya quedó a la historia la epidemia. Ahora se habla de pandemias totales. Y este caballo va a ir llevando todo esto, avanzando a través del mundo. Es precisamente lo que ya vemos ante nuestros ojos. El caballo negro implica también desnutrición desde un punto de vista bíblico. El hecho de que este jinete lleve una balanza en su mano también tiene un símbolo. Implica hambrunas. Una balanza implica de que se tiene que hacer una especie de balance de medidas, precisamente del alimento. Por eso que una balanza implica una ración de comida y también implica escasez de alimento. Todo esto viene, pero ya ha venido. Solamente que se va a ir multiplicando. Quiero decirles algo para que no se confundan. Cuando la Biblia habla de lo que se llama la gran tribulación, básicamente se divide prácticamente en tres partes. Muchos dicen dos partes, pero en realidad se divide en tres partes. Pero interesantemente, como ustedes saben, en la segunda parte de la tribulación es cuando viene la ira de Dios al hombre. En la primera parte de la tribulación es la ira del hombre al hombre. El hombre trajo guerras. Las enfermedades, el mismo hombre las ha creado. Incluso se piensa hasta que se han hecho en farmacias o en algo por el estilo. Pero también el hecho de que haya hambre o desnutrición es por falta de que el hombre no lleva el alimento apropiadamente a otros países. Mirando algunas estadísticas de la Organización Mundial del Alimento, se nos dice que hay tanto alimento que se tiene que botar, pero sin embargo hay 811 millones de personas que al día van a la cama sin un bocado. ¿Por qué? ¿Por qué todo el continente africano está sufriendo? Y ahora está sufriendo el asiático. Y muchos países latinoamericanos también. Que tengamos comida aquí en los Estados Unidos no significa que en otros países tengan también comida. Hay una escasez enorme. Venezuela, incluso entre los países latinoamericanos, es un país que está viviendo una crisis alimenticia desgenerada. Incluso Colombia también. Y son países nuestros. Pero ese no es el punto necesariamente de hoy. Cuando hablamos del caballo negro y de esta balanza en particular, noten ustedes la otra parte que quería mostrarles de este versículo, lo cual dice: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario, y lo voy a explicar más adelante también, equivale a lo que gana aproximadamente un hombre en el día. Yo sé que aquí algunos hermanos ganan $1,000 al día, no hay problema en eso, pero hay otros que ganamos $10 al día, si me lo creen. El asunto es que hay una variedad entre poco o mucho, pero el asunto es un balance entre lo que se gana una persona normal en el día, es lo que costaría, según la palabra de Dios, cuando comience a galopar este caballo negro. Pero lo más interesante es que este mensaje dice que 2 libras, ¿por qué no dijo 2 libras de carne? ¿Por qué no dijo 1 galón de gasolina o de petróleo en ese tiempo? ¿Por qué dijo 2 libras y lo identificó como trigo? No hay coincidencias en la palabra de Dios. Dios no escribió su palabra por si acaso. Si es trigo, es trigo. Pero lo interesante es que la segunda parte, donde dice 2 libras de trigo por 1 denario, luego dice 6 libras de cebada, lo cual es también grano. Está hablando de lo mismo, de grano,
lo cual son cereales, y está hablando de trigo, lo cual se hacen tortillas, empanadas, sopaipillas, panes, bagels. ¿Qué más se hace? Tortas. Y la palabra de Dios dice que exclusivamente esas 2 libras, un puñado de trigo, va a costar el precio de un hombre que gana durante el día. Y por eso, hermano, lo pongo de esta forma. Trigo y cebada. Y aquí viene algo interesante, porque no me había dado cuenta de esto. Y por eso doy gracias y glorias a Dios, porque la palabra de Dios es real, es viva, eficaz, y nos habla y nos abofetea. El que no quiere entender es porque no tiene sentido, no ve, es miope si no lo ve, o tiene neuropatía y no siente lo que está sucediendo. Pero cuando dice la palabra de Dios, trigo y cebada, nos hemos dado cuenta que entre Rusia y Ucrania se exporta de 1/4 a 1/3 de grano a todo el mundo. Esto es aproximadamente, como lo pongo ahí, 33% de trigo, maíz y cebada al mundo entero. Solamente de Rusia y Ucrania. Wow, cuando yo leí esa estadística, comencé inmediatamente como loco a buscar por todos lados información. No había. No hay información todavía. Ahora va a comenzar seguramente a explicarse todo esto más y más cuando se comience a salir al aire. Encontré una televisión de Arabia, lo cual se llama Al Jazeera. Dice que reportó que la guerra de Rusia y Ucrania ha creado temor de una crisis de alimento global, exclusivamente en esas 2 cosas, 3 en este caso con el maíz. ¿Por qué lo dice la Biblia? ¿Por qué la Biblia dice que el caballo negro exclusivamente va a eliminar el hecho de que trigo y cebada se esparce en el mundo y lo va a retener? Lo va a comenzar a balancear y va a haber entonces, como les dije, escasez, racionamiento precisamente de esas cosas. ¿Por qué la Biblia es tan clara? Porque no nos quiere dejar en el limbo. Dios no quiere tener la excusa de poder decir, pobrecito, nunca supo. Porque nadie va a tener una excusa ante Dios. Todos van a saber lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que dejaron de hacer. Si fueron desobedientes o si fueron obedientes ante Dios. Si fueron temerosos ante estas cosas o si ni siquiera les importó. La información seguía diciendo que Yemen, un país importante también, importa 40% de trigo de Rusia y Ucrania. Solamente Yemen, 40%. Se nos habla de que el Líbano importa 50% de trigo de Rusia y Ucrania. Y casi me caí de espalda cuando supe que Egipto importa 85% del trigo de Rusia y Ucrania. Ahora, hermanos, como siempre lo digo, no es esto solamente noticias, pero tenemos que ser inteligentes. La palabra del Señor dice, cuenta el número de la bestia, porque aquí hay inteligencia. La Biblia nos reta a estudiar la palabra, no a estudiarla, a escudriñarla, lo cual no significa dactilarmente leerla, como lo hacemos de vez en cuando. Nos manda la Biblia a escudriñarla, lo cual significa profundizarnos en ella, dice día y noche. Y después de entender la palabra de Dios, dice que será como ríos de agua viva
en nuestro vientre y no nos dejará sueltos. Tendremos que saltar, tendremos que decir gloria a Dios, aleluya. Y cuando se esté cantando, tenemos que glorificar a Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Quiero decir una cosa, que si cantáramos una lírica mundanal, una lírica que no tenga nada que ver con la palabra de Dios, todos estaríamos callados, asustados, o ¿qué está haciendo el hermano cantando reloj, no marques las horas? Pero como se canta de que el reloj ya está dando las campanazos o los campanazos de la venida de Cristo Jesús, entonces más, la palabra de Dios dice, el que es santo, santifíquese más, el que es inmundo, hágase inmundo más todavía. Y los que estamos buscando de Dios, queremos la consagración y la santidad. Cuando hablamos del caballo negro, la palabra de Dios nos dice oscuro más que la negrura. Es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. ¿Por qué dice eso el profeta? ¿Por qué se lo escriben en Lamentaciones? Porque el hambre duele, mata a la persona lentamente, los ojos se le comienzan a agrandar así, y el estómago comienza a inflarse porque no hay nada adentro, así que se le llena de aire. Todavía me recuerdo hace años atrás cuando una mujer que le querían desconectar la máquina alimenticia. Y eso se habló por muchos lugares. Llegó a mis oídos. Tuve que hacer un papel en la universidad, escribir en cuanto a esta mujer. Y ahí vine a saber de que muchos se oponían de que le desconectaran el suministro alimenticio. Y la razón por la cual estaban enojados de que no hicieran eso era porque su muerte iba a ser extremadamente lenta. Porque la muerte por el hambre es dolorosa. Eso es lo que está diciendo Lamentaciones. De que en ese tiempo, cuando venga la tribulación y no haya alimento, la gente va a comenzar a morir. Y morir precisamente con ese dolor cayendo. Aparentemente, los ricos van a durar más. Por eso que la palabra del Señor dice, pero no toques, no dañes el aceite ni el vino. Y se piensan que esos dos elementos son los que los ricos pueden obtener. Otros piensan de que no se refiere al vino literal, ni tampoco a nada de que es comestible como el aceite, sino que algunos piensan de que se refiere a algo simbólico, que no sufra el vino, en este caso producto de la vid, lo cual es la iglesia de Jesucristo, y que no sufra el aceite, lo cual es el olivo, lo cual representa a los judíos israelitas. Puede ser simbólico, puede ser literal. El asunto es que lo importante que nos está diciendo la palabra es que el trigo y la cebada va a ser escaso, pero no dice que va a faltar. Noten ustedes, no dice la Biblia que no va a haber. Dice que va a haber, pero va a costar mucho. Eso significa que muchos países, precisamente como Rusia y Ucrania, que lo producen a grandes cantidades, más que ningún otro país en el mundo, sin embargo no lo pueden en este momento mandar a otros países, importar o exportar, digamos, por las sanciones. ¿Será que las sanciones tienen que ver algo con la palabra de Dios? No lo sé, pero es muy probable, porque están deteniendo y se está cumpliendo la palabra de Dios en nuestras narices. Sea como sea, se va a llevar a cabo. La palabra se cumple. Cuando hablamos de la negrura que trae este caballo, estaba leyendo que en Zimbabue sería azotada si no recibe las
155.000 toneladas de trigo de Rusia y Ucrania. ¿Sabe? Cuando hablamos de Zimbabue, hablamos de un país africano pobre. Esta fotografía que les voy a mostrar ahora no es necesariamente de Zimbabue, ni tampoco es necesariamente de ahora, pero refleja lo que ha atravesado ese continente por tantos años, donde niños han muerto en la calle, mientras, esta foto en particular, un reportero le tomaba la fotografía mientras el niño se arrastraba hacia donde estaban sirviendo la comida y no alcanzó a llegar porque un buitre lo estaba esperando. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pero la palabra peste significa pandemias. Ya está todo esto aquí frente a nosotros. Y sin duda dice que habrá también hambres. Y la palabra de Dios nos continúa diciendo, miré y he aquí un caballo amarillo. Este es el siguiente caballo que tiene que avanzar. ¿Y por qué es amarillo? Yo ya hablé de eso. Pero quiero hacer una pequeña referencia. De que después del caballo de hambre viene el caballo amarillo, lo cual es totalmente cadáver. Por eso que es amarillo. La palabra es cloros en el griego, implicando de que es muerte total. Van a haber muertos por todos lados. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ha comenzado. Pero lo más grande de todo todavía viene. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. ¿Saben lo que es el Hades? El Hades no es el paraíso. Entendamos la palabra de Dios bien. Por eso que yo me esfuerzo en explicar lo que significa cada palabra. La palabra Hades significa infierno. Así que las personas que van a morir en la tribulación, cuando estamos hablando de la segunda parte de la tribulación, va a ser gente que rechazó a Dios. Por eso la palabra del Señor dice, te mandé terremoto, te mandé hambre, te mandé peste, te mandé de todo y no te arrepentiste. Seguiste adorando tus ídolos y tus dioses. Usted dirá, yo no soy nadie que adore dioses ni ídolos. Yo no me arrodillo frente a una imagen. Yo no me persino frente a una imagen. Usted puede que me diga eso, no importa. Pero puede que hayan otro tipo de ídolos. Puede que sea nuestro hijo, nuestro niño, nuestro ídolo. Y no te deja venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te tiene que quedar en casa. Él es más importante que venir a adorar a Dios. Cuidado. Puede ser un trabajo. Y muchas veces soy repetitivo en cuanto a esto, pero la palabra de Dios dice en hebreo que vamos a tener que dar una cuenta ante Dios. ¿Qué predicaste? ¿Qué dijiste? Porque Dios habló a tiempo y afuera de tiempo. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Noten ustedes, la cuarta parte de la tierra, cuando venga la gran tribulación, jamás dice que es la cuarta parte de la tierra. Jamás dice que es una tercera parte de la tierra. En las 7 copas habla de una totalidad del mundo. Para matar con espada, con hambre, dice, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando busqué más referencia en cuanto a los países que están directamente afectados por lo que está sucediendo ahora, en este mismo instante, me encontré con Amin Salam, ministro de Economía del Líbano. Dijo lo siguiente: si no importamos de Ucrania, tendremos reserva de trigo solo para un mes. ¿El Líbano? ¿La rosa de Sarón? ¿Los mármoles del precioso Líbano? Cuidado, cuidado con lo que viene. Egipto, el país poderosísimo, un imperio. Dice lo siguiente: Abdel Fattah Soleimán, granjero egipcio, con esta guerra entre Rusia y Ucrania, nuestra reserva durará unos 2 o 3 meses. Por eso les digo yo, hermano, mi hijo me decía, papá, háblanos de la Biblia, predícanos
de lo que necesitamos escuchar. Me alegro que mi hijo me haya dicho eso. Un joven recién de 20 años que me está diciendo, predica de lo que se debe predicar, de la inmoralidad. Es hora que despertemos la iglesia y que podamos darnos cuenta en dónde estamos caminando, si a medias, si estamos enredándonos con cosas mundanales, pero del día domingo venimos a adorar. Mientras se está llevando a cabo ahora mismo en el mundo y se escuchan los galopes del caballo. Quiero mostrarles lo siguiente. Rusia y Ucrania alimenta con trigo, cebada y maíz a Egipto, Turquía, Bangladesh, Nigeria, Yemen, Azerbaiyán, Sudán, Emirato Árabe, Senegal, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tunisia, Tailandia, Morocco, Corea del Sur, España e Israel. Nuestros países latinoamericanos no los alimenta Rusia, pero también por causa del embargo y todo lo que está sucediendo, sin duda alguna, va a haber una escasez mundial y el Fondo Monetario Internacional proyecta alza de precios en el trigo y el pan, precisamente. Y por eso que la palabra de Dios nos dice tan exclusivamente, tan claramente, es clara como el agua. Ella nos enseña de que el costo aproximado de un denario es precisamente el salario de un hombre en un día. Por eso que pongo ahí, bueno, no habrá comida, no habrá trabajo, no habrá dinero, pero va a haber mucha hambre. Y hermanos, para ir quizás entendiendo claramente el enfoque que quiero dar, es precisamente esto. Vivimos en el país de la abundancia. Y si usted no lo cree, déjeme preguntarle por qué usted está aquí como yo. ¿Por qué decidimos venir de nuestros países? Precisamente porque aquí se puede comer mejor. Se bota la comida, como lo decimos. Aquí tenemos oportunidad y logro de todo lo que nos podemos imaginar y por eso le llaman el sueño americano. En mi casa tenemos 2 refrigeradores y tenemos un freezer. 2 refrigeradores y un freezer. Y usted los abre y están llenos por la misericordia de Dios. Usted abre esos refrigeradores de allá de la iglesia y tienen también de todo guardado, hasta que le tienen que poner llave para que la gente no lo saque. Hay abundancia en el país donde Dios nos ha traído. Nos regodeamos de la comida. Pero ¿cuánto durará? ¿Cuánto durará? Porque según las estadísticas, los supermercados solo necesitan 2 semanas para que todos ellos que están en grandes ciudades queden totalmente deplorados. Hermanos, les decía a los hermanos del miércoles cuando estudiamos homilética, cuando se presenta un sermón de toda la información y después la palabra de Dios que cierre. Y es precisamente lo que siempre hago, porque la palabra de Dios es más importante que todo lo demás. ¿Y ha notado usted que siempre se deja lo mejor para el final? Por eso que se come el postre al final, porque usted cree de que es lo mejorcito. Y siempre se comienza a comer lo que no le gusta, o por lo bueno lo pone aparte para comerse eventualmente lo que más le gusta. Con la palabra de Dios es parecido. Y la palabra de Dios nos dice, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto. Imagínese usted mirar, cuando hemos visto a hermanos que han estado enfermos y uno los va a ver al hospital, se asusta.
Lo he escuchado yo de algunos hermanos que han ido conmigo. Me sorprendí, no lo pude reconocer. Hay un espanto. Mira cómo flaquito se quedó, los huesos se le ven. Hay espanto cuando uno no se alimenta. Pero ¿sabe qué cosa? El hambre quita la apariencia. Hoy día yo miraba los trajes que tengo en mi ropero y me puse frente a ellos y dije, ¿cuál me pongo? No lo digo con orgullo, lo digo con agradecimiento a Dios de que Él provee tanto, hermanos. Y tenemos que ser conscientes de todo lo que Él nos da. Pero el hambre hace perder la apariencia. Se va la vanidad, se va el orgullo, solo queda la desesperación. Pero también se van las joyas y la ropa de marca. Uno se despreocupa ya lo que se pone, más le importa tener un bocado de pan. ¿A dónde vamos en este mundo? ¿A dónde va este mundo sin Cristo? Así que, hermanos, la palabra de Dios nos redarguye constantemente. Todos los domingos, todos los días miércoles, los días martes, nos habla y nos sigue hablando de que viene una tribulación. Esta tribulación no viene sobre gente buena, sino sobre gente mala, gente que se ha apartado de Dios y gente que adora al diablo y a la materia. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿Nota usted? Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron, dice, de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Sigamos fornicando. Unámonos en amor libre, sin casarnos. Total. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. Pero bueno, Dios allá, yo acá. Así piensa la gente. Tornémonos en homosexuales. Total, el gobierno lo permite, pero ¿Dios lo permite? No. En lesbianas, el mundo acepta todo eso y se promueve en la televisión, en la radio, en las revistas. El evangelio es contraproducente. El evangelio es solamente para los redimidos, para los salvados por la sangre de Cristo. Todo lo demás, que sigan ellos. ¿Comprende ahora usted por qué la Biblia dice, el que es inmundo, que se haga inmundo más todavía? Pero el que es santo, como usted y yo, santifiquémonos más para Cristo Jesús. Y la palabra del Señor termina diciendo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, venga aquel día sobre nosotros repentinamente. No importa si es de sorpresa, usted está preparado. No importa si le da un ataque al corazón fulminante y no puede decir,
No alcanzó a decir ni me duele y se va. O una trombosis que le quita las funciones inmediatas del cuerpo y ni siquiera puede decir un perdóname y dejó su cuerpo inamovible. Cualquiera que sea. O como digo normalmente, un avión que se caiga encima. Usted está preparado porque su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Porque un día usted vino aquí al frente y aceptó a Cristo y sin tener vergüenza dijo, acepto a Jesús. Y la palabra de Dios dice precisamente en Romanos, dice que si le confesamos, Él nos perdona. Si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestras bocas de que Él es Dios, tenemos vida eterna. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de Cántalo de nuevo. mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios Poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando pediré de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Aleluya. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.